Vamos a resolver el ejercicio número 66 de la sección 1.3 del capítulo 1 y nos piden realizar la factorización de este trinomio que nos dan por el método del factor común. Entonces, para el primer paso vamos a escribir los tres términos en sus factores comunes, es decir, menos 7, que es un número primo, x a la cuarta y al cuadrado, más el 14 lo podemos escribir como un producto de factores primos, 2 por 7, x y al cubo, más el 21 también lo podemos escribir como un producto de factores primos, que sería 3 por 7, x y a la cuarta. Ahora vamos a identificar cuáles son los factores comunes en cada uno de estos tres términos. Aquí tenemos el 7, aquí tenemos el 7 y aquí tenemos el 7. Entonces el 7 es un factor común y cada uno de estos valores, es decir, el 7 en cada uno de los términos está elevado a una potencia de 1. Entonces el factor común sería 7. Ahora vamos a identificar el otro factor común. Aquí tenemos x a la cuarta, aquí tenemos x a la 1, aquí tenemos x a la 1. Entonces el x también es un factor común, pero aquí vamos a considerar a la variable x que tenga su menor exponente, es decir, x a la 1, solamente x. Y por último vamos a identificar el otro factor común, que es y al cuadrado, y al cubo y y a la cuarta. Ahora de estos tres valores vamos a considerar el que tiene menor exponente, que es y al cuadrado. Entonces el factor común de estos tres términos es 7xy al cuadrado. Ahora, para poder factorizar vamos a escribir el factor común 7xy al cuadrado y lo vamos a multiplicar por la división de cada uno de estos términos dividido entre el factor común. Es decir, primer término es 7x a la cuarta y al cuadrado sobre el factor común, que es 7xy al cuadrado, más ahora es el segundo término. Entonces tenemos 2 por 7 x y al cubo, todo sobre el factor común, que es 7x y al cuadrado. Y después, por último, el tercer término, que es 3 por 7 x y a la cuarta, todo sobre el factor común, que es 7x y al cuadrado. Ahora vamos a realizar las simplificaciones. Entonces aquí tenemos 7x y al cuadrado, abrimos paréntesis, esto con esto se simplifican, esto con esto se simplifican, vamos a tener el signo menos, x al cuadrado dividido entre x es x al cubo, más esto con esto se simplifican, esto con esto se simplifican, vamos a tener 2 por y dividido entre y2 sería y. Aquí tenemos una división de bases iguales y según la ley de los exponentes, cuando se tienen bases iguales se restan. Entonces 3 menos 2 es igual a 1. Y por último tenemos aquí esto con esto podemos simplificar, esto con esto lo simplificamos y vamos a tener 3 por y a la cuarta dividido entre y al cuadrado es igual a y al cuadrado. Entonces esto es la expresión factorizada. Ahora, para corroborar si hemos hecho bien la factorización, vamos a aplicar la propiedad distributiva, es decir, vamos a multiplicar el factor común, que es 7xy al cuadrado, por cada uno de estos términos. Y el resultado nos tiene que dar al
trinomio que nos han planteado. Entonces aquí vamos a tener 7 menos por más es menos 7x a la cuarta y al cuadrado más 2 por 7 es 14x y al cubo más 3 por 7 es 21x y a la cuarta. Y podemos evidenciar que esta expresión es lo mismo que esta expresión. O sea, esto es lo mismo que esto. Entonces quiere decir que la factorización que hemos efectuado está de manera correcta y es esta. Y con esto queda resuelto el ejercicio número 66.